Capítulo 14. El tiempo de circulación. Todos los factores anteriormente examinados, que diferencian los períodos de circulación de distintos capitales, invertidos en ramas industriales distintas, y también, por tanto, los períodos durante los cuales debe invertirse el capital, se presentan dentro del mismo proceso de producción, como ocurre con la distinción entre el capital fijo y el capital circulante, con la distinción en cuanto a los períodos de trabajo, etc. Sin embargo, el tiempo de rotación del capital es igual a la suma de su tiempo de producción y de su tiempo de circulación. Es, pues, lógico que, al variar la duración del tiempo de circulación varíe también, necesariamente, la del tiempo de rotación y, por tanto, la del período de esta. Como más claramente se ve esto es comparando dos distintas inversiones de capital en que todos los demás factores modificativos de la rotación sean iguales y solo varíen los tiempos de circulación, o tomando un capital dado, con una determinada composición de capital fijo y circulante, con un período de trabajo dado, etc., y en el que solo varíen hipotéticamente los períodos de circulación. Uno de los períodos del tiempo de circulación, que es, relativamente, el más decisivo lo forma el período de venta, la época en que el capital reviste la forma de capital, mercancías. La duración relativa de este período hace que se alargue o se acorte el tiempo de circulación y, por tanto, el período de rotación, en general. Puede ocurrir, además, que los gastos de almacenamiento, etc., hagan necesaria una inversión complementaria de capital. Es evidente de por sí que el tiempo necesario para la venta de las mercancías terminadas puede diferir mucho según los diversos capitalistas, dentro de la misma rama industrial. No solo, por tanto, con respecto a las masas de capital invertidas en las diversas ramas de producción, sino también con respecto a los diversos capitales independientes, que en realidad solo son fragmentos sustantivados del capital global invertido en cada rama de producción. En igualdad de condiciones, el período de venta, para el mismo capital individual, variará a tono con las oscilaciones generales de las condiciones del mercado o con sus oscilaciones en la rama industrial de que se trata. Por ahora, no nos detendremos en esto. Nos limitamos a dejar constancias del hecho. Todos aquellos factores que se traducen, en general, en diferencias en cuanto a los períodos de rotación de los capitales invertidos en las distintas ramas industriales, se traducen también, si actúan individualmente, si, por ejemplo, un capitalista se halla en condiciones de vender con mayor rapidez que su competidor, si uno emplea más métodos encaminados a acortar los períodos de trabajo que el otro, etc., en diferencias en cuanto a la rotación de los distintos capitales individuales que funcionan en la misma rama industrial. Una causa que actúa constantemente en la diferenciación del tiempo de venta, y por tanto del tiempo de rotación en general, es la distancia a que el mercado en que ha de venderse la mercancía se halla de su centro de producción. Durante el tiempo que aquella tarda en llegar al mercado, el capital permanece bajo la forma de capital mercancías. Si las mercancías se producen por encargo, conserva esa forma hasta el momento de su entrega. En otro caso, al tiempo que la mercancía tarda en llegar al mercado hay que añadir el tiempo que permanece allí esperando a ser vendida. La mejora de los medios de comunicación y de transporte abrevia en términos absolutos el período de desplazamiento de la mercancía, pero no suprime la diferencia relativa nacida del desplazamiento en cuanto al tiempo de circulación de los distintos capitales mercancías o de las distintas partes del mismo capital mercancías desplazadas a distintos mercados. Por ejemplo, los barcos de vela y de vapor perfeccionados, que acortan los viajes, los acortan lo mismo para los puertos próximos que para los lejanos. La diferencia relativa se mantiene en pie, aunque frecuentemente reducida. Sin embargo, puede ocurrir que, al desarrollarse los medios de transporte y de comunicación, las diferencias relativas se desplacen de un modo que no corresponde a las distancias naturales. Así, por ejemplo, un ferrocarril tendido entre el lugar de producción y un centro fundamental de población del interior del país puede alargar en términos absolutos o relativos la distancia hacia un punto más cercano del país no comunicado con aquel por ferrocarril, en comparación con el que geográficamente se halla más distante que él. Y puede también ocurrir, por efecto de la misma circunstancia, que se desplace la distancia relativa de los centros de población con respecto a los mercados más importantes, que es lo que explica la decadencia de los antiguos y el auge de nuevos centros de producción, al modificarse los medios de comunicación y de transporte. A esto hay que añadir la mayor baratura relativa del transporte para distancias largas que para trayectos cortos. A medida que se desarrollan los medios de transporte, no solo se acelera la velocidad del movimiento en el espacio, acortándose con ello las distancias geográficas.
No solo se desarrolla la masa de los medios de comunicación, multiplicándose, por ejemplo, el número de barcos que salen simultáneamente hacia el mismo puerto o el número de trenes que circulan a un tiempo por distintos ferrocarriles entre las mismas estaciones, sino que durante la semana, por ejemplo, en días sucesivos, navegan constantemente barcos de carga entre Liverpool y Nueva York o, en distintas horas del día, trenes de mercancías entre Manchester y Londres. Es cierto que esto, partiendo de un rendimiento dado de los medios de transporte, no altera la velocidad absoluta, ni, por tanto, esta parte del tiempo de circulación. Pero cantidades sucesivas de mercancías pueden expedirse en períodos sucesivos de más corta duración y llegar así sucesivamente al mercado, sin acumularse en grandes masas como capital potencial en mercancías hasta su envío efectivo. Esto hace, además, por tanto, que el reflujo del capital se reparta entre períodos de tiempo sucesivos más cortos, haciendo que una parte se convierta constantemente en capital dinero, mientras la parte restante circula como capital mercancías. Mediante este reparto del reflujo del capital en varios períodos sucesivos, se acorta el tiempo total de circulación y también, como es lógico, el tiempo de rotación. En primer lugar, la mayor o menor frecuencia con que funcionan los medios de transporte, por ejemplo el número de trenes que circulan en un ferrocarril, se desarrolla, de una parte, a medida que un centro de producción va produciendo más, se convierte en un centro de producción más importante y orientado hacia el mercado de ventas ya existente y, por tanto, hacia los grandes centros de producción y población, puertos de exportación, etc. De otra parte, esta especial facilidad de comunicaciones y la rotación acelerada del capital que lleva consigo, en la medida en que se halla condicionada por el tiempo de rotación, determina, a la inversa, una concentración acelerada del centro de producción, de un lado, y de otro de su mercado. Al acelerarse así la concentración de masas de hombres y de capital en determinados puntos, avanza la concentración de estas masas de capital en pocas manos. Al mismo tiempo, se produce un desplazamiento como consecuencia del cambio relativo de situación de los centros de producción y de los mercados, que llevan consigo los cambios operados en los medios de comunicación. Centros de producción que antes tenían una situación privilegiada, por hallarse emplazados junto a un camino o un canal, aparecen ahora situados al lado de vías de comunicación secundarias que solo funcionan a intervalos relativamente grandes, mientras que otros puntos, desviados antes de las grandes vías de comunicación, aparecen ahora emplazados en el cruce de varios caminos o ferrocarriles. Como consecuencia de esto, los segundos toman auge y los primeros decaen. Los cambios operados en los medios de transporte determinan asimismo una serie de diferencias locales en cuanto al tiempo de circulación de las mercancías, a la posibilidad de comprar y vender, etc., o distribuyen de un modo distinto las diferencias locales ya existentes. La importancia que esto tiene para la rotación del capital se revela en los litigios que surgen entre los representantes comerciales e industriales de las diversas localidades con las empresas ferroviarias, véase, por ejemplo, el libro azul del Railway Committee, citado más arriba pp. 126, 7. Todas las ramas de producción que, por la naturaleza de su producto, deben atenerse fundamentalmente al mercado local, como las fábricas de cerveza, por ejemplo, adquieren por esta razón su máximo desarrollo en los grandes centros de población. En estos casos, la mayor rapidez en la rotación del capital compensa en parte la mayor carestía de ciertas condiciones de producción, de los terrenos, etc. Si es cierto que, de una parte, con el progreso de la producción capitalista, el desarrollo de los medios de transporte y comunicación acorta el tiempo de circulación para una determinada cantidad de mercancías, no es menos cierto que este mismo progreso y la posibilidad que el desarrollo de los medios de comunicación y transporte entraña, supone, por el contrario, la necesidad de trabajar para mercados cada vez más lejanos, en una palabra, para el mercado mundial. La masa de las mercancías que se hallan en camino, transportadas hacia puntos alejados, crece en enormes proporciones y también, por tanto, en términos absolutos y relativos, la parte del capital social que se encuentra constantemente, para plazos largos, en la fase del capital mercancías, dentro del período de circulación. Con ello crece, al mismo tiempo, la parte de la riqueza social que, en vez de servir como medio directo de producción, se invierte en medios de comunicación y de transporte y en el capital fijo y circulante necesario para su explotación.
La duración puramente relativa del transporte de las mercancías del centro de producción al mercado determina una diferencia no solo en cuanto a la primera parte del tiempo de circulación, al tiempo de venta, sino también en cuanto a la segunda parte, a la reversión del oro a los elementos del capital productivo, al tiempo de compra. Supongamos, por ejemplo, que la mercancía sea enviada a la India. El viaje dura, VGR. 4 meses. Partamos de la hipótesis de que el tiempo de venta igual 0, es decir, de que la mercancía se envíe por encargo y se haga efectiva contra su entrega al agente del productor. Supongamos, asimismo, que la remisión del dinero, la forma en que se remita es indiferente, para estos efectos, dure otros 4 meses. Pasarán, por tanto, en conjunto, 8 meses antes de que el mismo capital vuelva a funcionar como capital productivo, hasta que pueda reanudar la operación anterior. Las diferencias que esto entraña en cuanto a la rotación constituyen una de las bases materiales de los diversos plazos de crédito, y el comercio ultramarino, el de Venecia y Génova, por ejemplo, fue, en efecto, una de las fuentes del sistema de crédito en sentido estricto. La crisis de 1847 permitió a las operaciones bancarias y comerciales de aquella época reducir el término de vencimiento de las letras giradas de Europa sobre India y la China de 10 meses desde la fecha a 6 meses a la vista. 20 años más tarde, al acortarse el viaje a introducirse el telégrafo, se hace necesaria una nueva reducción de 6 meses a la vista a 4 meses desde la fecha, como paso inicial para reducir el plazo a 4 meses a la vista. La travesía hasta Londres, en un barco de vela, por el Cabo de Buena Esperanza dura, por término medio, unos 90 días. Una letra con vencimiento de 4 meses a la vista equivaldría a un vencimiento de unos 150 días. Las letras actuales de 6 meses a la vista equivalen a un vencimiento de unos 210 días. London Economist, 16 de junio de 1866. En cambio, el término brasileño de vencimiento sigue siendo de 2 y 3 meses a la vista. Las letras de Amberes, sobre Londres, se giran a 3 meses desde la fecha, y hasta ciudades como Manchester y Bradford giran sobre Londres a 3 meses y a plazos aún más largos. Esto da al comerciante, por convenio tácito, ocasión de realizar sus mercancías a tiempo para hacer frente a las letras giradas contra él en el momento de su vencimiento. No es excesivo, por tanto, el término de vencimiento de las letras sobre India. Los productos ingleses, vendidos en Londres por lo general a 3 meses de plazo, no pueden, si se calcula algún tiempo para la venta, realizarse en menos de 5 meses, y entre la compra realizada en la India y la entrega de los géneros en los almacenes ingleses transcurrirá por regla general otro tanto. Tenemos aquí, pues, un período de 10 meses, mientras que las letras giradas contra las mercancías no exceden de 7 lugar cit. 30 de junio de 1866. El 2 de julio de 1866, 5 grandes bancos de Londres que trabajan principalmente con la India y China, y con ellos el Comptoir des Comptes de París, notificaron que, a partir del 11 de enero de 1867, sus filiales y agencias en Oriente solo negociarían las letras cuyo vencimiento no excediese de 4 meses lugar cit. 7 de julio de 1866. Sin embargo, esta reducción fracasó y hubo de ser abandonada. Posteriormente, la apertura del canal de Suez ha venido a revolucionar todo esto. A medida que se prolonga el tiempo de circulación de las mercancías, aumenta, como es lógico, el riesgo de que cambien los precios en el mercado de ventas, pues aumenta el período dentro del cual puede efectuarse ese cambio de precios. Los diversos plazos de pago en las compras y en las ventas dan lugar a una diferencia en cuanto al tiempo de circulación, que puede ser una diferencia individual entre los distintos capitales individuales que operan en la misma rama industrial o una diferencia entre las diversas ramas industriales, según los distintos plazos de vencimiento usuales en ellas, cuando los pagos no se efectúan al contado. Pero no hemos de detenernos más tiempo en este punto, tan importante para el sistema de crédito. El volumen de los contratos de suministro, que aumenta a medida que crecen el volumen y la escala de la producción capitalista, determina también diferencias en cuanto al tiempo de rotación. El contrato de suministro, como transacción entre el comprador y el vendedor, es una operación perteneciente al mercado, a la órbita de la circulación. Por tanto, las diferencias en cuanto al tiempo de rotación derivadas de aquí brotan de la órbita de la circulación, pero repercuten directamente sobre la esfera de la producción independientemente de todos los plazos de pago y de crédito y, por consiguiente, aún en los casos de pago al contado. El carbón, el algodón, los hilados, etc., son, por ejemplo, productos discretos.
Diariamente se entrega una cantidad de producto terminado. Por tanto, si el fabricante de hilados o el propietario de la mina se compromete a suministrar masas de productos que exigen, supongamos, un período de 4 o 6 semanas de jornadas de trabajo consecutivas, esto, para los efectos al plazo con vista al cual ha de desembolsarse el capital, es exactamente lo mismo que si se estableciese un período continuo de trabajo de 4 a 6 semanas. En este caso, se parte, naturalmente, del supuesto de que la masa de productos encargada ha de entregarse de una vez, o por lo menos pagarse solamente después de entregada en su totalidad. Es lo mismo que si cada día de por sí entregase una determinada cantidad de producto terminado. Sin embargo, esta masa terminada no es más que una parte de la masa que ha de ser suministrada con arreglo al contrato. Aunque en este caso la parte ya terminada de las mercancías encargadas no figure ya en el proceso de producción, se halla en el almacén como capital puramente potencial. Pasemos ahora al segundo período del tiempo de circulación. El tiempo de compra, o sea, el período en que el capital revierte de la forma dinero a los elementos del capital productivo. El capital, durante este período, no tiene más remedio que mantenerse más o menos tiempo bajo la forma de capital dinero. Es decir, una cierta parte del capital global desembolsado debe adoptar constantemente esa forma, aunque esta parte se halle formada por elementos constantemente variables. En una determinada industria, será necesario que del capital total desembolsado existan bajo forma de capital dinero N por 100 libras esterlinas, de modo que mientras todos los elementos integrantes de estas N por 100 libras se van convirtiendo constantemente en capital productivo, esta suma vaya completándose constantemente también con el reflejo de la circulación, con el capital mercancías, a medida que vaya realizándose. Una determinada parte de valor del capital desembolsado reviste, pues, constantemente la forma de capital dinero, es decir, una forma propia de la órbita de circulación y no de la esfera de producción. Ya hemos visto que la prolongación del tiempo en que, por el alejamiento del mercado, el capital se ve sujeto a la forma de capital mercancías, retrasa el reflujo del dinero y, por tanto, la transformación del capital de capital dinero en capital productivo. Y hemos visto también, capitán 6 pp. 115S como, con referencia a la compra de las mercancías, el tiempo de compra, el mayor o menor alejamiento de las fuentes principales de materias primas, obliga a comprar materias primas para períodos un poco largos y a tenerlas disponibles bajo la forma de reservas productivas, de capital productivo latente o potencial. Lo cual equivale, siendo la misma la escala de la producción, a acrecentar la masa del capital que ha de ser desembolsado de una vez y a alargar el tiempo para el cual se desembolsa. Efectos semejantes a estos producen en distintas ramas industriales los períodos, más cortos o menos largos, en que se lanzan al mercado grandes masas de materias primas. En Londres, por ejemplo, se celebran cada 3 meses grandes subastas de lana, que dominan el mercado de este género. En cambio, el mercado de algodón se renueva entre una cosecha y otra de un modo continuo en su conjunto, aunque no siempre uniforme. Estos períodos determinan los principales plazos de compra de las materias primas correspondientes e influyen también sobre las compras, las cuales condicionan los desembolsos especulativos, mayores o menores, hechos para adquirir estos elementos de producción, del mismo modo que el carácter de las mercancías producidas influye sobre la retención especulativa, deliberada, más larga o más corta, del producto en forma de capital mercancías potenciales. Por eso el agricultor se ve obligado a ser también, hasta cierto punto, especulador, y a posponer, según las circunstancias del momento, la venta de sus productos. El autor hace seguir a esto algunas reglas generales. Sin embargo, los factores más importantes en la venta de los productos son la persona, el producto mismo y la localidad. Quien, siendo hábil y afortunado, dispone de capital suficiente para sus negocios no hará reproches y, en épocas en que rijan precios extraordinariamente bajos en el mercado, retiene su cosecha una vez al año durante algún tiempo. En cambio, si carece de capital de explotación o de todo espíritu especulativo, aspirará a conseguir el precio medio corriente, lo cual le obligará a reducir sus pretensiones, cuando se le presente la ocasión de vender. El retener la lana de un año causará casi siempre perjuicios, mientras que los cereales y las semillas oleaginosas pueden guardarse 2 años en el almacén sin detrimento para la calidad de la mercancía.
Productos expuestos por lo general a grandes alzas y bajas en períodos cortos de tiempo, como ocurre, por ejemplo, con las semillas oleaginosas, el lúpulo, las cardas y otros semejantes, deberán dejarse almacenadas durante los años en que el precio de venta sea considerablemente inferior al precio de producción. Los objetos en cuya venta menos se puede titubear son aquellos que suponen un gasto diario de entretenimiento, VGR. El ganado de ceba, o se hallan expuestos a deteriorarse, como sucede con las patatas, las frutas, etc. En ciertas comarcas, un producto alcanza en determinadas épocas del año, por término medio, su precio más alto y en otras desciende hasta el límite más bajo. Así, por ejemplo, hacia San Martín los cereales se cotizan en ciertos sitios, por término medio, a un precio más bajo que entre Navidades y Pascua. Otros productos, en ciertas regiones, solo encuentran salida favorable en determinadas épocas, como sucede, por ejemplo, con la lana en determinados mercados, en los que además el comercio de este género suele paralizarse, etc. Kirchhoff, p. 302. Cuando se examina la segunda parte del tiempo de circulación, en la que el dinero revierte a los elementos del capital productivo, no hay que fijarse solamente en este trueque de por sí, ni en el tiempo durante el cual el dinero revierte, según la distancia a que se halla el mercado, en el que el producto se vende. Hay que tener en cuenta también, y sobre todo, la extensión en que una parte del capital desembolsado tiene que existir constantemente en forma de dinero, bajo la modalidad de capital dinero. Independientemente de toda especulación, el volumen de compras de aquellas mercancías que tiene que existir constantemente como reserva productiva depende de los períodos de renovación de esta reserva, es decir, de circunstancias que, a su vez, dependen de las condiciones del mercado y que, por tanto, varían según las distintas materias primas, etc. En estos casos, se plantea, pues, la necesidad de desembolsar dinero de una vez en grandes cantidades. Pero este dinero refluye siempre gradualmente, con mayor o menor rapidez, según la rotación del capital. Una parte de ese dinero, la que vuelve a invertirse en salarios, se desembolsa de nuevo, en períodos cortos. Otra parte, la que se destina a materias primas, etc., se acumula para un período largo de tiempo, como fondo de reserva, bien para hacer compras, bien para efectuar pagos. Existe, por tanto, bajo la forma de capital dinero, aunque varíe el volumen en que se presenta como tal. En el capítulo siguiente, veremos cómo estas circunstancias, nazcan del proceso de producción o del de circulación, imponen la existencia en forma de dinero de una determinada parte del capital desembolsado. En términos generales, debemos observar que los economistas propenden a olvidar que una parte del capital necesario para la industria no solo recorre por turno las tres fases de capital dinero, capital productivo y capital mercancías, sino que algunas partes de él revisten constante y simultáneamente estas tres formas, aunque la magnitud relativa de estas partes varíe continuamente. Es, sobre todo, la parte que existe constantemente bajo la forma de capital dinero la que los economistas olvidan, a pesar de que esta circunstancia es muy necesaria precisamente para poder comprender la economía burguesa, manifestándose también como tal en el terreno práctico.